Dice la palabra de Dios en Mateo 16:25, y aquí está hablando Jesús y nos dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora, mis hermanos, si analizamos esto que está diciendo Jesús, según la lógica de muchos hombres, esto sería una locura, porque el hombre por naturaleza hará todo lo posible por salvar su vida y de esa forma no perderla. Como por ejemplo, imaginemos que un día estamos recogiendo unos escombros y nos pica un alacrán o una viuda negra. Y al sentir el piquete y mirar que fue uno de estos animales, inmediatamente correríamos al médico para que nos dé algún medicamento y de esa forma no morir por ese piquete. La realidad es que siempre buscaremos la forma de salvar nuestra vida. Pero Jesús dice, si quieres salvar tu vida, debes perderla. Esto es algo paradójico, porque está hablando de morir para ganar. Ahora, es claro que Jesús no está hablando en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, porque para salvar nuestra vida, hablando espiritualmente, debemos primeramente morir a algo. Y ese algo es nuestro yo. Ya que el yo, mis hermanos, es nuestro peor enemigo en las cosas espirituales, ya que siempre está buscando la forma de satisfacer sus deseos mundanos, los cuales siempre operan en contra de la palabra de Dios. Por ese motivo, nuestro yo quiere hacer lo que le gusta, quiere hacer lo que le satisface y quiere hacer lo que desea para sentirse vivo. Sin embargo, esto es contrario a lo espiritual. Por eso la palabra de Dios también nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y después nos especifica esas cosas a las que debemos morir. Y estas son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas son las que el yo debe hacer morir para vivir en lo espiritual. Y esto es algo paradójico, porque hay que morir para vivir. Sin embargo, mis hermanos, el punto que quiero resaltar es que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar un sinfín de paradojas, las cuales van en contra de nuestro sentido común o lógica. Y Salomón, mis hermanos, en el capítulo 7 que vamos a iniciar el día de hoy, también nos estará presentando algunas paradojas por medio de ciertos contrastes. Así que con esto en mente, les invito a ir a la palabra de Dios, Eclesiastés, capítulo 7, y el día de hoy vamos a tocar los primeros tres versículos. Eclesiastés, capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice aquí la palabra de Dios, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El título que le he dado a esta enseñanza es Lo que es mejor en Cristo. Lo que es mejor en Cristo. Oremos. Oh Padre, te doy gracias porque nos has permitido acceder a tu palabra que es verdad, tu palabra que nos muestra la condición que hay en nuestro corazón, nos muestra aquellas cosas que tú estableces que es mejor para nosotros.
Te pido, Señor, que nos ayudes a entender esta palabra para salir de este lugar edificados con lo que tú nos quieres enseñar a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, mi Dios. Así que me pongo en tus manos para que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos aquí y que podamos, Señor, seguir creciendo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, si ustedes observan, mis hermanos, Salomón nos presenta el primer contraste en la primera parte del versículo, y esto es a través de la buena fama y el ungüento, donde la buena fama es una referencia a la reputación de una persona. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra es en relación a un nombre en el cual hay reconocimiento de una persona, como por ejemplo, cuando escuchamos el nombre de Moisés, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ahora, posiblemente será las plagas en Egipto, la liberación de los israelitas de Egipto, o cuando el mar se abre y los israelitas pasan en seco y los egipcios mueren ahogados. O incluso podemos pensar en las tablas de la ley que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. La realidad es que Moisés, mis hermanos, fue un hombre muy utilizado por Dios para dirigir al pueblo de Israel cuando les dio libertad de la esclavitud de los egipcios, por medio de las 10 plagas que les envió, como se menciona en el libro de Éxodo. Sin embargo, Dios también utilizó a Moisés para que les diera a los israelitas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, como también se menciona en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Y por lo tanto, ahora los israelitas serían el pueblo de Dios para dar testimonio a las naciones del Dios verdadero. Sin embargo, la fama de Moisés, aún en nuestros días, es vigente porque lo leemos en la palabra de Dios. De hecho, el nombre de Israel también fue dado por Dios cuando le cambió el nombre al patriarca Jacob, y de esa misma forma ahora es que ellos se llaman israelitas. Pero mis hermanos, nosotros también en Cristo tenemos un nuevo nombre, con el cual ahora nos identificamos en nuestra sociedad para dar testimonio de nuestra fe en el Evangelio, y este nombre es el de cristianos. ¿Por qué? Somos seguidores de Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Muy bien. Sin embargo, Salomón, mis hermanos, contrasta la buena fama o el buen nombre de una persona con el buen ungüento, lo cual es una referencia al aceite de olivo, con el cual se hacían perfumes muy costosos. De hecho, un ejemplo de esto lo podemos ver en los evangelios cuando se narra que una mujer vino a la casa de Simón el leproso y lo derrama sobre la cabeza de Jesús, donde por cierto los discípulos se enojaron porque consideraron esto un desperdicio. Incluso dijeron que se podía haber vendido a gran precio para apoyar a los pobres. Sin embargo, Jesús tomó ese derramamiento del perfume como una preparación para su sepultura, ya que en ese tiempo, cuando una persona fallecía, preparaban su cuerpo con perfumes aromáticos. Sin embargo, el aceite de oliva también era utilizado para el alumbrado o incluso para ungir a los sacerdotes y a los reyes. Entonces Salomón, por un lado, nos está presentando la buena fama para hacer referencia a la buena reputación de un hombre o de una persona, y por el otro nos presenta el ungüento para referirse al aceite de oliva que era utilizado para los perfumes costosos, para el alumbrado, como también para ungir a los reyes y a los sacerdotes. Sin embargo, Salomón nos dice, es mejor la buena fama que el ungüento. Ahora, esto es, mis hermanos, porque el aceite de oliva, si se utiliza, por ejemplo, en un perfume muy caro, tarde que temprano este perfume va a caducar.
De hecho, todo va a depender del uso que le demos, porque nos puede durar 1 año, 2 años o hasta 3 años si solamente lo utilizamos para eventos especiales, ya que después de 3 años pierde su olor original y caduca. Pero la buena fama de un hombre como el de Moisés o el de Abraham, este nunca caduca, ya que siguen vigentes aún en nuestros días. Por eso Salomón dice, es mejor la buena fama que el buen ungüento, porque la buena fama nunca caduca, como pasa con el ungüento o con el aceite de oliva. Ahora, por otro lado, hablando de la buena fama, la Escritura nos enseña que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra, y de esa forma toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y por lo tanto, el nombre de Jesús es superior a todos los que se han registrado en la Biblia, porque fue exaltado desde lo alto. Y de hecho, por ese motivo los apóstoles también exaltaron el nombre de Jesús, como Lucas lo registra en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio por haber dado sanidad a un hombre que era cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. Como se menciona en Hechos capítulo 4, en los versículos 8 al 12, donde dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo cual quiere decir que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos del castigo eterno en el infierno. ¿Cuántos salvos hay aquí? Mm. Ahora, por otro lado, hablando de la fama del hombre aquí en la tierra, debemos preguntarnos si queremos que nuestra buena fama sea bajo la dirección de Dios o sin la dirección de Dios. Porque a través de toda la historia de la humanidad se han registrado estas dos tipos de fama. Por ejemplo, hablando de los hombres que han querido tener una fama o un nombre sin la dirección de Dios, tenemos el ejemplo de los hombres mencionados en Génesis capítulo 11, cuando se menciona la torre de Babel, donde estos hombres se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Lo cual quiere decir que estos hombres querían hacerse una fama, por eso dicen, hagámonos un nombre. Ahora, ciertamente lo lograron, pero como un mal ejemplo, porque ellos quisieron hacer las cosas sin la dirección de Dios. Por ese motivo es que Dios confundió sus lenguas y fueron esparcidos por toda la tierra. Pero si por otro lado hablamos de la fama de un hombre bajo la dirección de Dios, tenemos el ejemplo de Abraham, que es mencionado en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esta es la buena fama
que debemos buscar porque es la fama que es bajo la dirección de Dios. Ahora, cuando Salomón, mis hermanos, está escribiendo este capítulo 7, en su generación era un hombre de buena fama porque Dios lo había engrandecido con riquezas y sabiduría. Sin embargo, por el contexto de los capítulos anteriores, Salomón tuvo un periodo donde ejerció su reinado sin la dirección de Dios, porque se dio a los placeres, al vino y a las mujeres, las cuales desviaron su corazón a la idolatría. Pero ahora Salomón está redireccionando su fama porque sabe que la buena fama debe ser bajo la dirección de Dios, ya que sin ella, es decir, sin la dirección de Dios, el hombre se pierde en los placeres. Por eso es mejor la buena fama bajo la dirección de Dios, porque esta nos va a ayudar a buscar en todo momento las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Ahora, Salomón, dentro del mismo versículo 1, nos presenta otra cosa que también dice que es mejor, pero ahora lo presenta entre el día de la muerte y el día de nacimiento. Ahora, alguien en su lógica posiblemente diga, claro que es mejor nacer que morir, porque una vez que estamos muertos, todo se acaba, pero si nacemos, ahora todo es nuevo y hay una vida por delante. Sin embargo, mis hermanos, si lo miramos desde una perspectiva espiritual, la cosa cambia radicalmente, porque la muerte es la puerta a la eternidad y también es el fin de todos los sufrimientos, como lo menciona Isaías en Isaías capítulo 57, en los primeros dos versículos donde dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de adelante de la aflicción es quitado el justo, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Es claro que la clave de esta escritura es andar bajo los preceptos que el Señor nos dejó en su palabra, porque de esa forma viviremos por siempre en su presencia, es decir, del otro lado en la eternidad. Por ese motivo, hablando espiritualmente, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento, porque comparado con la eternidad, lo que vivamos en esta tierra será como una neblina que en cualquier momento desaparece. Por eso Pablo también les dice a los corintios, en 2 capítulo 5, en los primeros dos versículos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, mis hermanos, en la eternidad es donde seremos revestidos de nuestra habitación celestial y de igual forma todos los sufrimientos y las aflicciones que hoy tenemos se acabarán. Por eso el apóstol Pablo también le dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, en los versículos 21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo sabía, mis hermanos, que el morir sería una ganancia porque de esa forma todas las aflicciones que él había tenido o estaba viviendo en el Evangelio se acabarían y ahora estaría siempre con el Señor. Pero dice que por cuestiones de la obra no sabía qué escoger.
porque deseo ambas cosas, dice Pablo. Por un lado, que la iglesia crezca y sea fortalecida en Cristo, pero por el otro, estar Él con Cristo en toda la eternidad o por toda la eternidad. Ahora, ¿qué responderíamos nosotros, mis hermanos, si nos preguntaran, ¿el morir te es ganancia? ¿El morir te es ganancia? ¿Qué contestaríamos? Creo que sería una respuesta muy difícil porque nadie quiere morir. Pero si hemos de morir y somos cristianos, sabemos que estaremos siempre con el Señor y de igual forma con Pablo, con los apóstoles, con los profetas, con los patriarcas y con todos nuestros hermanos en Cristo que ya partieron con el Señor. Por eso, mis hermanos, si miramos la muerte de una perspectiva espiritual, esta es mejor que el nacer, porque el morir o al morir estamos llegando a la meta, pero al nacer apenas estamos iniciando la carrera. Por eso el apóstol Juan también dijo en Apocalipsis capítulo 14, en el verso 13, oí una voz que desde el cielo decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Lo cual quiere decir que todo lo que hagamos aquí en la tierra será reconocido en la eternidad. Por eso la nueva traducción viviente traduce el versículo 13 de la siguiente forma. Dice esta traducción en Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Sus buenas acciones los siguen. Ahora, en este sentido les pregunto, ¿estamos haciendo nosotros las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, como se menciona en Efesios 2:10? Porque estas buenas obras, mis hermanos, son las que nos acompañarán a la presencia de Dios cuando entremos en la eternidad. Ahora, para que nos quede más claro lo que es andar en las buenas obras, que Dios ya preparó de antemano. Les presento un ejemplo en Juan capítulo 2 o en Primera de Juan capítulo 2 verso 6, donde nos dice, el que dice que permanece en él, es decir, en Jesús, debe andar como él anduvo. Ahora, si analizamos el andar de Jesús en esta tierra, encontraremos que Jesús anduvo en santidad, anduvo en obediencia al Padre y anduvo amando a su prójimo. Esto, mis hermanos, es andar en las buenas obras que Dios preparó. Y así también nosotros como iglesia debemos andar. La pregunta ahora es, ¿estamos buscando ese andar que Jesús nos modeló? Es decir, andar en santidad, andar en obediencia al Padre y andar amando a nuestro prójimo. Nunca olvidemos, mis hermanos, que nuestras buenas obras nos acompañarán a la presencia de Dios, como Juan lo menciona en Apocalipsis. Por eso es importante buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora, retomando el texto, Salomón continúa diciendo en el versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Salomón aquí ahora hace un contraste entre dos eventos que son totalmente contrarios y también afectan de una forma diferente nuestras emociones o sentimientos. Porque la casa de luto es una referencia a un funeral donde los sentimientos y las emociones son dominadas por el lamento y por las lágrimas, derivado al dolor que hay en nuestro corazón por la pérdida de un ser querido. Pero si lo comparamos con la casa del banquete, lo cual es una referencia a una fiesta
donde hay abundante comida y bebida, como pasa en los cumpleaños. Aquí las emociones y los sentimientos ahora son de gozo y de festejo. Y sobre todo porque le damos gracias al Señor porque nos permitió un año más de vida. Sin embargo, Salomón, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos dice, es mejor ir al funeral que a la fiesta. Y todo esto, de acuerdo con nuestra lógica, tampoco tiene sentido, porque todos vamos a querer estar en una fiesta llenos de alegría y de gozo que estar en un funeral donde hay dolor y lamento. Sin embargo, mis hermanos, si tenemos que ir a un funeral por la pérdida de un ser querido, tendremos que pasar por ese momento de dolor y tristeza, ya que la muerte es inevitable y también es el fin de nuestros días en esta tierra. Por eso Salomón también dice, es el fin de todos los hombres. Pero ahora, por otro lado, mis hermanos, por el contexto del libro de Eclesiastés, Salomón nos da una idea del tipo de fiestas a las que él se está refiriendo. Por ejemplo, en el capítulo 2, Salomón dice, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y no negué mis ojos a ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno. Ahora, bajo este contexto, imaginemos una fiesta en el palacio de Salomón, donde seguramente había de todo tipo de excesos, es decir, de comida, de vino y de mujeres, con los cuales Salomón agasajaba su carne con vino y no apartando su corazón a los placeres o de los placeres. Sin embargo, hay un registro en la escritura de una fiesta que duró muchos días, como pasó en el tiempo de Esther, bajo el reinado de Asuero, como se menciona en Esther 1, en los primeros 5 versículos. Veamos juntos esa escritura. Vayan a Esther, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Parece que es Esdras, Nehemías, Esther. Dice aquí la palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Se observan, aquí se mencionan muchos días y también 180 días que Asuero utilizó para mostrar sus riquezas a los poderosos de Persia y de Media, junto con los gobernadores y príncipes de las provincias. Sin embargo, continúa diciendo en el versículo 5, y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en casa, en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. ¿Se imaginan, mis hermanos, cuánta gente hubo en esta fiesta del rey Asuero? Sin embargo, hay un dato que no podemos pasar por alto en relación a esta gran fiesta. Y esto es lo que se menciona en el versículo 10, cuando dice, estando el corazón del rey alegre del vino, lo cual significa que sus emociones estaban siendo controladas por el vino y por lo tanto quiso exponer a su reina para mostrar su belleza ante los pueblos y ante los príncipes. Sin embargo, aquí hay un contexto cultural que también es importante resaltar, ya que en ese tiempo las mujeres persas salían en carruajes cerrados
para no ser expuestas a la vista del público. Por ese motivo, la reina Basti no obedeció la petición del rey, ya que esto sería algo degradante conforme a su contexto. Es como si hoy un hombre influenciado por el vino le pide a su esposa vestirse de una forma inmoral. Lo mismo pasó, por eso la reina Basti no aceptó la petición del rey. Y menciono esto porque cuando el hombre está influenciado por el alcohol, pierde su sentido común y le da rienda suelta a las locuras. Por eso la escritura también nos enseña en Efesios a no embriagarnos con vino porque hay disolución. Y esto se refiere a insensatez para hacer cosas pecaminosas. Y esa es la idea de la que podemos encontrar en la casa de un banquete, porque habrá comida y bebida para el desenfreno. Sin embargo, si aquí miramos la muerte, también desde un sentido espiritual, también esta nos puede llevar por dos caminos. Una es para salvación y vida eterna, y el otro es para condenación y castigo eterno. Ahora, el hombre por su condición caída mira la muerte como una desgracia porque es el fin de todo, como también lo menciona Salomón. Pero la muerte, mis hermanos, ahora en Cristo, lo que realmente es una graduación de todos los sufrimientos que experimentamos en esta vida. Llegamos a la meta. Y de esa forma estaremos en la presencia de Dios y se cumplirá la escritura que Juan menciona en Apocalipsis, donde dice, no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mientras sigamos en esta tierra, el llanto y el clamor y el dolor seguirán vigentes. Por eso es mejor ir a la casa de luto, porque ahí se acabarán todos los sufrimientos del cristiano. Sin embargo, la idea principal de la casa de luto es que reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida aquí en la tierra. Por eso Salomón dice, el que vive lo pondrá en su corazón, lo cual es una referencia a tener presente que en cualquier momento nosotros seremos los que podemos estar allí en ese féretro. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 2 de la siguiente forma. Dice esta traducción: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Ahora, ¿por qué debemos tenerlo muy presente? Esto es porque tarde que temprano todos estaremos en ese féretro para ir a la presencia de Dios y dar cuentas. Ahora, si observan, Salomón aquí sigue con la misma idea del versículo anterior, porque en el versículo anterior dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y aquí dice, mejor es la casa del luto que la casa del banquete. Y esto es, mis hermanos, porque la muerte será nuestra graduación si estamos en Cristo. Y eso es lo importante. Pero lo lamentable de esto sería que en lugar de ser una graduación para disfrutar, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, es que esto fuera para condenación. Por eso es importante aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que seamos libres de la ira de Dios. Por eso Juan también dijo en Juan 3:18, el que cree en Él, es decir, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es claro que la condenación llega a la vida del ser humano si muere y parte de esta vida rechazando a Jesús. Sin embargo, por otro lado, si somos de los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos tener presente
lo que el apóstol Pedro menciona en su primer carta, en el capítulo 4, en los primeros 5 versículos. Veamos ahora esa escritura. Vayamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Primera de Pedro, capítulo 4, primeros 5 versículos nos dicen: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro aquí nos presenta dos formas de vivir. Una es con Cristo, donde ya no debemos de vivir conforme a la carne, ni conforme a las concupiscencias o todos los pecados que se mencionan en el versículo 3. Y la otra es los que practican los pecados que se mencionan en el versículo 3. Aquí cada uno en lo personal debe de evaluarse conforme a la palabra de Dios para saber si somos de los que estamos en Cristo o somos de los que no estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, mis hermanos, no debemos andar en los pecados que se mencionan en el versículo 3. Pero si alguien anda en esos pecados, eso significa que no es de Cristo y por lo tanto necesita arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador para que el Espíritu Santo pueda venir a su vida y de esa forma le ayude a dejar los pecados que se mencionan en el versículo 3. Pasemos ahora al tercer contraste que Salomón nos presenta en el versículo 3, donde nos dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Salomón aquí nos presenta, por un lado, el pesar y por el otro, la risa, los cuales también son contrarios. Porque el pesar se refiere a una gran infelicidad y por lo tanto también habrá un gran sufrimiento como el que experimentó Job. Por eso Job dice en Job 17:7, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Ahora Job, en este contexto, estaba sufriendo o experimentando un gran pesar por las grandes desgracias que había experimentado, entre las cuales estaban la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bueyes, asnas y camellos. Tenía ahora un cuerpo lleno de una sarna maligna y para colmo, tenía 3 amigos que en lugar de estar a su lado para apoyarle por todas estas desgracias, le decían que eso era culpa de él porque había pecado. Con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Por eso Job también dice en Job 17, versículos 1 y 2: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Definitivamente Job, mis hermanos, es un gran ejemplo de lo que realmente es experimentar una desgracia. Sin embargo, el pesar en nuestros días
también sigue vigente porque también experimentamos pérdidas, por ejemplo, pérdidas de seres queridos, también puede ser pérdidas de bienes y aún dentro de la fe también tenemos pérdidas de hermanos que apreciamos mucho. Sin embargo, dentro de la fe, desgraciadamente, también experimentamos grandes pesares o sufrimientos, como cuando alguien, en lugar de orar por nosotros para que sigamos adelante en nuestro caminar en Cristo, se la pase hablando mal de nosotros o criticándonos, lo cual es contrario a lo que Jesús instruyó, ya que la principal característica que debe haber en un discípulo de Jesús es el amor de los unos hacia los otros, no las críticas, no los señalamientos y mucho menos los desprecios, ya que todo esto también traerá un gran pesar a nuestro corazón, ¿o no es así? Y por lo tanto, una gran infelicidad. Esa es la idea del pesar que Salomón nos presenta en el versículo 3. Sin embargo, lo está contrastando con la risa, lo cual se refiere a la alegría, como cuando nos dan un ascenso en el trabajo porque sabemos que habrá un mejor ingreso, o cuando un hijo se casa, o cuando llega un nieto, o cuando el Señor nos permite tener una casa nueva o un carro nuevo. Todo esto traerá alegría y gozo a nuestro corazón. Y por lo tanto, de acuerdo a nuestro sentido común, es mejor la alegría que el pesar, ¿o no es así? Pero Salomón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que no. Y la razón de esto es, por lo que, o más bien la razón la presenta en la segunda parte del versículo 3, cuando dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Es claro que Salomón, mis hermanos, nos está presentando esto desde una perspectiva espiritual, porque cuando experimentamos un gran pesar que nos lleva a la tristeza, esto nos va a ayudar a corregir malas actitudes que tengamos. Como por ejemplo, ¿qué pasa si un corazón orgulloso cae en un gran pesar? Esto hará que el orgullo se humille. A través de ese pesar, el orgullo se va a humillar. En este sentido, el salmista dijo en el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo cual quiere decir que la humillación nos hace voltear a considerar la palabra de Dios, porque es una lámpara que nos muestra la verdadera condición de nuestro corazón. Ahora Jesús también dijo en Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Pero después dice en la segunda parte del versículo 21, bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Bienaventurados los que lloran porque van a reír. Y esto es claro que es una referencia al regreso de Jesús como él lo aclara en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en los versículos 20 al 22. Veamos ahora esa escritura juntos. Juan 16, versos 20 al 22. Juan 16, 20 nos dice, está hablando Jesús, de cierto os digo, aquí está haciendo una afirmación de algo. Y esta afirmación es cuando dice que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en, ¿qué dice? En gozo. Ahora, después presenta un ejemplo práctico de esto en el versículo 21, donde dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este es el gozo o la risa
que tendremos de regocijo cuando Jesús regrese o vayamos a su presencia, y es un gozo que nadie nos va a quitar. Sin embargo, mientras que estemos aquí en la tierra esperando el regreso de Jesús, el llanto y las tristezas continuarán presentes en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo también le dice a los corintios, en el capítulo 4, los versículos 16 al 18, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que mis hermanos, aunque hoy estemos experimentando diferentes tipos de dolores que nos causan tristeza, un día vamos a experimentar un gozo que nadie nos podrá quitar o nos podrá quitar. Pero esto será cuando estemos con Jesús. Sin embargo, por otro lado, no perdamos de vista que las tristezas que hoy estamos experimentando también nos van a ayudar a corregir cosas en nuestro corazón. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 3 de la siguiente forma. Dice esta traducción: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. La tristeza tiende a pulirnos. Ahora, ¿qué entendemos por ser pulidos? Por lo regular es una referencia a quitar lo malo para sacar lo bueno. Por eso Salomón utiliza la palabra enmendará, la cual significa en pocas palabras hacer el bien. Quítate lo malo y ahora haz el bien. Y eso es lo que hacen las tristezas. Ahora, mis hermanos, si no estamos haciendo el bien, entonces necesitamos ser pulidos para que nuestro corazón se enmende, como dice Salomón. Y por lo tanto, desde una perspectiva espiritual, el pesar es mejor que la risa porque nos llevará a hacer el bien y no el mal. Ahora, primeramente, será nuestra relación con Dios para quitar todo lo impuro y posteriormente hacia nuestro prójimo, a quien debemos amar y respetar para testimonio del Evangelio. Amén, mis hermanos. Entonces, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes dos puntos. En primer lugar, busquemos en todo momento la buena fama, pero en sometimiento a la voluntad de Dios que tenemos en su palabra. Así que no permitamos que las riquezas y los bienes materiales perviertan nuestro corazón y nos aparten de lo que verdaderamente importa en nuestra vida espiritual, porque tarde que temprano moriremos y nos presentaremos delante del Señor a dar cuenta. Así que busquemos en todo momento hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Esa es la fama que debemos buscar. Y en segundo lugar, dejemos que las aflicciones purifiquen nuestro corazón para que seamos limpiados y de esa forma salga todo lo malo y ahora empiece a operar en nosotros todo lo bueno y que de esa forma resaltemos al Señor en todo lo que hagamos. Porque recordemos que el Señor preparó obras para que andemos en ellas. Pero si hay algo malo que nos está impidiendo, necesita ser pulido, necesita ser quitado. Amén. Bueno, pues oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a través de estos contrastes nos muestra, Señor, lo que es mejor para nosotros en Cristo. Sabemos que hay hombres que buscan la fama, un buen nombre, pero lo hacen sin considerarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que en todo momento busquemos esa fama, ese buen nombre, pero bajo la dirección que tenemos en la palabra de Dios, para que te glorifiquemos, Señor, en todo lo que hagamos, para que busquemos en todo momento hacer tu voluntad y no la nuestra.
Pero también, Señor, aunque no nos gusta, sabemos que las aflicciones tienen propósito en nuestra vida. Porque a veces no nos damos cuenta del mal que ahí traemos, pero llega la aflicción y esa nos va a ayudar a considerar qué es lo que está pasando. Y nos va a llevar también a identificar aquellas cosas que no te glorifican, Señor. Porque tú utilizas la aflicción con propósito, Señor. Aunque no nos gustan, pero tienen propósito, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros. Y aunque nuestra lógica diga que las aflicciones no son buenas, sabemos que sí son buenas para nuestro crecimiento espiritual, para ser pulidos, para dejar todo aquello que es malo en nuestro corazón y resurgen las buenas obras que debemos de buscar en tu nombre, Señor, porque esas obras tú las preparaste, solo debemos buscarla, pero primeramente necesitamos quitar aquello que nos esté estorbando, Señor, porque si no serán obras en la carne y esas no te glorifican. Así que, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Síguenos ayudando, síguenos dando dirección para seguir creciendo en tu nombre. Lo hacemos. Amén y amén. Muy bien.